Hola amigos, hace muy poquito tiempo atrás hice este barral con LED de potencia, pero la verdad que no estoy para nada conforme con la eficiencia de de este regulador que estoy utilizando. Así que quería ver si podía armar algo y verificar si podía mejorar la eficiencia de este regulador que me había dado a ver, por acá tengo la cuenta, unos 72% de eficiencia. Y que de hecho calienta mucho más que todos los LED juntos, así que no estoy muy conforme. La idea es, bueno, es tratar de armar más o menos lo mismo, pero a ver si podemos mejorar la eficiencia, porque como saben, y les voy a dejar, si no lo vieron en el video por ahí, como siempre, esta es una fuente que es del tipo CEPIC, tiene la topología CEPIC, y bueno, tiene un inductor y un capacitor de más en comparación al Boost, que es la fuente que vamos a estar haciendo ahora. Así que puede que algo de eficiencia se esté perdiendo en estos componentes que tiene de más, que en este caso no se están utilizando porque esta fuente solo la uso para elevar la tensión, así que no tiene mucho sentido que tenga esos componentes de más. Vamos a intentar entonces ahora hacer esta fuente, y de hecho hace tiempo que lo quiero hacer y se lo venía prometiendo. Es una fuente conmutada, tipo switching digamos, de CDC, que va a ser step up o boost converter, que lo que va a lograr es elevar la tensión de entrada elevar la tensión de salida con respecto a la tensión de entrada. Tiene una gran desventaja de estas fuentes, que en principio no pueden bajar su tensión por debajo de la tensión de entrada, así que eso ténganlo en cuenta porque puede que no les sirva, depende de lo que quieran hacer. Esta fuente solo pueden elevar la tensión, pero no pueden bajarla con respecto a la tensión de entrada. Bueno, vamos a ver entonces cómo armarla. Me voy a basar en el regulador este, que es el LM2577, a ver si ahí lo ven, que es muy parecido al que usamos en la fuente de laboratorio que armé hace muy poquito, que también les voy a dejar como siempre los videos por ahí. Me puse a diseñar esto, pero me di cuenta que ya tenía una de estas fuentes. Y fíjense, acá tengo una que justamente está basada en el 2577. Así que también, bueno, ya que estoy lo armo, pero voy a poder corroborar, voy a poder medir la eficiencia de esta armada y de esta otra china, que como ven está basada en el mismo y va a tener más o menos los mismos componentes. Aparentemente este, bueno, tiene un filtro más de salida. Acá tenemos otra bobinita, otro inductor y un capacitor cerámico. Probablemente tengan, no sé, habría que hacer ingeniería inversa, pero bueno, no se justifica. Y la idea también, además de armar esto, es después hacerle control de corriente, limitador de corriente, que también es muy útil y va a ser más o menos parecido al que usamos en la fuente de laboratorio diseñada hace poquito. Así que vamos con los componentes. Viendo la hoja de datos, de hecho el circuito es el primero que aparece ahí y es muy sencillo. Así que voy a tratar de armar más o menos esto con algunas pequeñas modificaciones. Por ejemplo, el capacitor de entrada acá indica que tiene que ser un capacitor de 0.1 microfaradios, pero fíjense que, por ejemplo, la entrada es esta. No tiene un capacitor de 0.1, sino que tiene uno de 220 microfaradios. Yo, por las dudas, voy a hacer las dos cosas. Voy a poner un capacitor de 0.1, que, bueno, acá no tengo ninguno, pero sí, capacitor cerámico de 0.1. Ah, acá, estos. Bueno, voy a usar uno de este estilo, de 0.1. En realidad, sí, voy a usar el tipo lenteja. En paralelo con un electrolítico. Y ahora les voy a contar por qué. El electrolítico en frecuencias altas no funciona muy bien, así que por las dudas, ya que la hoja de datos dice que tiene que ser uno de 0.1, voy a hacer las dos cosas. Voy a poner el de 220 en paralelo con el de 0.1 a la entrada, o sea, estos dos que están ahí. Obviamente esto se lo voy a dejar en la descripción. Está hecha el PCB en el PCB Wizard, pero para hacerlo en placa experimental. Así que estos serían los componentes. Bueno, la placa experimental obviamente, capacitor de entrada, voy a estar utilizando estos dos. Después acá tenemos una red de compensación que lleva una resistencia de 2K2 y un capacitor de 0.33 microfaradios. Yo, bueno, obviamente resistencia sí tengo. Capacitor, como no tenía justo de 0.33, voy a estar utilizando estos dos en paralelo, que son de 0.1, pero que me da más o menos, y ahora vamos a chequearlo, me da más o menos estos 33. Y esto es otro video que voy a hacer. No sé por qué estos capacitores y los otros también cerámicos comunes que tengo, no sé, me están dando la medida bastante lejos de lo que debería. Bueno, fíjense, justo 330 nanofaradios eran, ¿no? Un tipito. Sí, efectivamente, así que es punto 33. Esto para esa red de compensación que tiene
que requiere externamente. El inductor bobina dice 100 microfaradios. Yo quería poner algo así, pero que esto es sacado de una fuente de PC, creo, o algo por el estilo, una fuente confundada. Pero estos tienen bastante menos inductancia, digamos. Vamos a chequear. Así que lo que hice fue bueno, sacarle todo el cable y armarme uno yo mismo. Con estos son unas 37 vueltas de cable UTP. Fíjense, este es de 0.04 milifaradios. O sea, 40 microfaradios. Esto no sé cuántas vueltas tendrá. Bueno, pero yo le tuve que dar bastante más. Fueron unas 37. Ahora les voy a dar las medidas del toroide de ferrite. Por si, bueno, lo quieren armar. Recuerden, son unas 37 vueltas de este cable. Es un cable de red el que usé. Pero de telefonía da igual. Bueno, estoy un poquito por abajo. Vamos a ver si mide de vuelta. Espero que se vea. Bueno, ahí está. Ahí nos da bien el valor. Así que, a ver si les interesan las medidas del toroide este de ferrite que estoy usando. Ni sé porque lo saqué de una fuente vieja. Bueno, aproximadamente son unos 15 milímetros de diámetro exterior. Y el interior, a ver, más o menos, ahí serán unos 7 milímetros de interior. Así que recuerden, unas 37 vueltas y les va a dar aproximadamente estos 100 microfaradios que requiere, microhenrys que requiere. Así que eso con respecto al inductor. Bueno, el regulador ya se los dije. Yo voy a estar utilizando este que es TO220, con lo cual le voy a poder poner un disipador que va a ser seguramente necesario. Porque, bueno, por lo menos para lo que es estos LED, creo que son unos 10 watts más, no, unos 7, 8 watts más o menos, así que va a ser necesario. Después, bueno, el diodo Schottky, acá indican el 5821, yo lo que tengo es el 5822, que me parece que es un poquito mejor. Hay que ver la hoja de datos, pero creo que llega hasta unos 40 volts de tensión de reversa, y eso nos va a limitar un poco la tensión máxima de salida. Así que este es el componente que me va a limitar un poco la tensión máxima. El 2577 creo que puede llegar a unos 60 volts. Tengo que ver la hoja de datos, creo que unos 60 volts. Pero bueno, si este solo soporta 40 volts de inversa, bueno, obviamente no voy a poder llegar a esa tensión. Y después acá tenemos el feedback, digamos, la realimentación. Tiene una tensión de referencia de 1.23 volts este regulador. Y de esta forma, bueno, están sensando parte de la tensión de salida como para regular la modulación de ancho de pulso. Está conmutando, creo, unos 52 kHz. Y es fijo eso, pero sí puede variar el ancho de pulso, con lo cual de esa forma va a regular la tensión de salida. Y bueno, si nosotros lo queremos hacer variable, en este caso este ejemplo, como ven, es para 12 volts, lo que hacemos acá es modificar esto y poner un potenciómetro. Así que yo voy a estar utilizando un potenciómetro de 50K y la resistencia, bueno, la de 2K2, así ya tenemos con la anterior dos resistencias de 2K2 para simplificar un poco los números. Me parece que esta A se usa para audio, es logarítmico. No sé si me voy a fijar a ver si tengo alguno lineal, porque si no puede que la variación no sea muy buena de la tensión de salida. Pero bueno, eso ya lo veré. Es un detalle menor. Y bueno, como saben, la tensión de salida se calcula con esta fórmula que no es más que la del divisor resistivo, que acá de hecho se los hice por si alguno no la tiene, búsquenlo. El divisor resistivo es muy fácil. Tiene una tensión de entrada y una tensión de salida, digamos, que se toma por el punto, que es el mismo que la tensión R2, y se calcula como la tensión de salida como la tensión de entrada por R2 sobre R1 más R2. Si nosotros despejamos, pasamos, en este caso sabemos que esta tensión, por la tensión de referencia que tiene el propio regulador, va a tener que ser 1.23 volts. Lo que quiero despejar yo, mi incógnita, sería la tensión de entrada. Bueno, despejando, lo que obtengo es, y de hecho por eso saqué el valor de 50K del potenciómetro, que lo hice exactamente al revés, para unos 30 volts más o menos. Bueno, fui viendo, fíjense, 1.33 volts por 50K dividido 2K2 más 1, eso nos da 29 volts, así que en teoría esta fuente acá a la salida podría llegar a una tensión máxima de 29,18 volts, lo cual está bien porque está por debajo de la tensión
máxima reversa que puede soportar el diodo, que ya les digo, ese es el 5822 el que voy a estar utilizando. Y por último, el capacitor de salida, con lo que tenía a mano, y estuve viendo, revolviendo acá los cajoncitos, tengo este que puede andar de 680, justamente ese mismo valor que indica acá la hoja de datos, 680 microfaradios, unos 35 volts, y sí, estoy 5 volts por arriba de la tensión máxima, pero no me deja muy contento. Después tenía este otro que es de 470 microfaradios, 50 volts, que andaría mejor, pero es menor que lo que dice la hoja de datos. Y así que lo último que me quedaba, que tenía a mano, son estos de 50 volts, en tensión estamos bien, pero 330 microfaradios, con lo cual también otra vez estamos por debajo. ¿Qué voy a terminar haciendo? Poniendo dos en paralelo. De esa forma mejoro bastante. Primero, la capacidad se suma, porque al poner dos capacitores en paralelo se suman sus capacidades. Y segundo, voy a estar disminuyendo bastante la resistencia serie equivalente, porque es como poner dos resistencias en paralelo. Entonces, por un lado estoy mejorando la capacidad, por otro lado estoy mejorando la resistencia serie equivalente, bajándola a la mitad. Y por otro lado, además, le estoy dando más superficie de disipación si es que llegaran a calentar estos capacitores. De hecho, es una técnica que se usa muy seguido en electrónica, poner capacitores en paralelo de salida o lo que sea en todas las fuentes. Es muy típico utilizarlo. Bueno, y además de esto, nada, los dos bornecitos de alimentación de entrada y de salida y la placa experimental. Y bueno, con eso la idea es armar esta fuentecita. Vamos a ver qué tal funciona. Una curiosidad, simplemente fíjense, por ejemplo, acá en la hoja de datos dice 680 microfaradios. Sin embargo, esta fuente china tiene uno de 220, igual que el de entrada. Así que quizá por eso es que agregaron este filtro adicional, cosa que acá no lo vemos. Pero bueno, ahora entonces armar esto en la placa experimental y ver qué tal funciona. Pasemos ahora muy rápidamente a ver las hojas de datos del regulador y el diodo, muy básicamente para confirmarles simplemente los datos que había tirado en el video. Fíjense, por ejemplo, con respecto a corrientes está limitado el LM2577 a unos 3 A, así que por ahí vamos a tener una limitación, y puede llegar hasta 65 volts de salida, pero en este caso nosotros vamos a estar limitados por el diodo que vamos a usar, así que no vamos a llegar a estos 65. Y después lo otro importante, como les dije, bueno, el oscilador interno está en 52 kHz, esto es una frecuencia fija que no se va a modificar. Y después por acá, bueno, la disposición de las patas, algún que otro encapsulado donde también viene este regulador, y el circuito que vamos a estar utilizando con las modificaciones que ya vieron. Y respecto al diodo, que ellos usan el 1N5821, nosotros vamos a estar usando el 5822, que como ven también es de 3 A, pero soporta hasta 40 volts de tensión inversa, así que, y además era el que tenía a mano, por eso simplemente vamos a utilizar este. Así que bueno, ahora sí vamos a terminar de armar la plaquetita. Estas hojas de datos las pueden buscar siempre muy fácilmente en Google. Igual se las voy a dejar en la descripción por las dudas, si es que se les complica un poquito la búsqueda. Así que ahora sí, vamos a armar la placa. Acá ya tengo la placa lista con todos los componentes puestos, simplemente a soldar. Para eso lo que hice fue, bueno, imprimir la placa, pero esta vez en espejado. Y simplemente ahora vamos a empezar a soldar. Voy a ponerlo así para que me quede más cómodo. Simplemente deben seguir entonces el diseño que tienen armado acá en la placa. Vamos a hacer muy rápidamente. Como hago yo siempre es aportando a cada isla un poquito de estaño y después uniendo. Estos son los capacitores de salida. Así. Así que ahora a soldar toda la placa y listo. Y parece que estoy predestinado a sufrir con estas fuentes. Lamento no haberlo grabado, pero lo probé y algo se quemó. Ahora no sé qué fue lo que pasó realmente. Al igual que como sufrí al armar esta fuente de laboratorio, parece que esta otra de CDC me va también a costar bastante, pero bueno, viene bien. Las cosas siempre a veces fallan y bueno, lo importante es que salgan finalmente andando, como finalmente pudimos hacerlo con esta.
la mejor forma de aprender, ¿no? Dicen fallar, fallar y fallar. Lo voy a aprender ahora. Están dando, pero no, están dando mal. Fíjense, voy a prender mi fuente. En primer lugar, está puesta en 12 volt, pero ya me está limitando a 100 mA porque hay algo internamente en el regulador que se quemó. Pero fíjense que sin embargo está elevando al máximo la tensión de salida. Fíjense estos 58 volt que estoy teniendo. Miren, mi fuente está en 12 volt, pero limitada, claro, a 100 mA para que no, bueno, se siga quemando, se queme algo más. Yo me temo que lo que se quemó es esta pata, la pata 2, o sea, la entrada de la pata 2. Tendría que ver si consigo el diagrama interno, a ver cómo es que funciona. Ahora me voy a fijar a ver si consigo algo. Lo que yo creo que sucedió, de hecho, estaban dando bien y después se me quemó. Estaban dando, no sé, alrededor de unos 30 volt y empecé a jugar con el potenciómetro y llegó un momento que hizo tic y a partir de ahí se disparó la tensión de salida y ya las cosas dejaron de funcionar, ya no me permitía regular la tensión de salida. Así que voy a hacer un pequeño cambio. Yo sé que a muchos no les gustan estas cosas porque queda muy desprolijo el video, pero bueno, si no tendría que arrancar todo de vuelta y ya tengo todo soldado. Así que lo que había hecho anteriormente, como les dije, era poner este potenciómetro de 50K, la resistencia de 2K2, ¿se ve ahí? Sí. Y esto me daba para más o menos unos 30 volt de salida. Pero claro, me parece que estaban esos 30 volt. En algún momento, obviamente debo haber puesto el potenciómetro en su posición que directamente esta resistencia sea 0. O sea que estaba metiendo 30 volt a la pata 2, a la pata de ajuste del regulador. Y quizás eso fue lo que no le gustó. O lo otro que puede haber sido es que, como saben, estas fuentes no pueden bajar de la tensión de entrada. Yo estoy alimentando con 12 volt en mi caso. O sea que lo mínimo que voy a tener a la salida son 12 volt. Y bueno, este potenciómetro yo igual lo puedo poner que sea un corto entre, digamos, olvidémonos, supongo que está a 12 volt, directamente de los 12 volt acá, entonces le estoy metiendo 12 volt directamente a la pata de ajuste. Yo no sé cómo funciona internamente el regulador, pero quizás eso no le gustó, porque el regulador lo que intenta es mantener siempre la tensión de 1.25 en la pata de ajuste, modificando el ancho del pulso. Pero bueno, llega un momento que ya no puede hacer nada. Si yo le estoy matando 12 volt, no hay nada que pueda hacer el regulador como para bajar de esos 12 volt. Así que por las dudas lo que voy a hacer es modificar toda esta parte. Vamos a probar a ver cómo es que funciona. Y lo que voy a intentar hacer es esto, donde voy a tener un límite máximo, un límite superior, un límite inferior para la regulación, que están calculados con la fórmula del divisor resistivo, como vieron. Y voy a estar utilizando, a diferencia de lo que había usado anteriormente, la de 2K2, voy a estar utilizando una resistencia de 390 ohms, que es la misma que utilicé en su momento para esta fuente. Ya la apago porque esto ya sabemos que no están dando. Fíjense. Bueno, no importa lo que regule ahí. La misma que utilicé para el feedback de este otro, el LM2596, que después más adelante lo que hacía era ponerle acá un LED rojo, cuya salida estaba conectada a un comparador, el LM358 me parece, que con esto yo regulaba el límite de corriente. Así como la idea es, posteriormente, si es que logra hacer funcionar esto, agregarle el limitador de corriente, bueno, ya directamente pongo la resistencia que en teoría tendría que ir, porque este regulador estaría alimentado por 5 volt, y si hacen los cálculos, 5 volt menos, esto sería un LED rojo, si hacen los cálculos, 5 volt, digamos, de salida, menos 2 volt en el LED rojo, acá tendríamos unos 3 volt, dividido 390, bueno, me da una corriente, no sé, una corriente suficiente como para que el LED me prenda, y en teoría, bueno, el regulador empezaría a limitar por corriente. Pero claro, nunca va a poder bajar de estos 12 volt o de lo que sea de la tensión con la cual lo estoy alimentando. Así que el límite de corriente también es medio limitado,
por así decirlo, porque mucho no puede bajar y no se puede cortocircuitar esta fuente. Así que teniendo este nuevo valor fijo, opté por un potenciómetro de 10K porque es lo que tengo más a mano y de hecho tengo lineal, no logarítmico como había utilizado este de 50. Y calculé una resistencia de 3K3 para que no pueda bajar demasiado. Entonces, en teoría, estos son los límites, como yo voy a estar alimentando con 12 volt, los límites de salida que voy a obtener con este potenciómetro y esta red de, divisor resistivo. Una tensión mínima de 11.64 que no voy a poder llegar, porque nunca va a ser, aunque podría ser 12 volt menos la caída de, sí, más o menos voy a estar ahí, 11.64, y una tensión máxima de 43 volt es lo que me da este divisor resistivo, que después, bueno, pueden hacer la cuenta y van a ver que les va a dar más o menos así. Así que ahora voy a hacer las modificaciones de este circuito para implementarlo de esta forma en la fuente, pero bueno, ya voy a tener que cambiar el regulador y espero que funcione porque este es el último que me queda. Y acá tengo un poco mejor armada ya, todo lo que es la circuitería en el protoboard, porque quiero probarla un poco más a fondo y es muy desprolijo lo que voy a hacer, pero me parece mejor hacer esto y mostrarles por qué voy a modificar lo que había previamente calculado y quizás tratar de entender algo en el camino, que darles simplemente los valores que voy a estar utilizando y ustedes la armen y punto. Así que esto es un poco más desprolijo, pero me parece que va a ser más interesante. Como habían visto, los valores que habíamos calculado eran 3K3 acá del divisor resistivo este. Ahí sí entra todo. Sí, más o menos. Ahí estamos. 3K3. Bueno, el pote de 10K. Ahí está. La 3K3, el pote de 10K. Y 390 ohms. Esto para el feedback, la realimentación del regulador. Pero es un poco peligroso porque, como habíamos calculado, la tensión máxima de salida llega a unos 43 volt o puede llegar a unos 43 volt y estamos pasando el límite máximo de tensión inversa o de reversa del diodo Schottky que estamos utilizando. Así que por eso voy a recalcular, y yo ya lo hice, cómo tendría que ser esta resistencia para no llegar tan arriba, para no llegar a estos 43 volt. En realidad no sé si llega, pero ahora lo vamos a probar, porque ahora tengo conectada la carga electrónica como para exigirle algo de corriente a la vez que estamos elevando la tensión de entrada, obviamente. Y calculé que con una resistencia de 1K aproximadamente llegaríamos a unos 36 volt, así que con esta tensión estoy un poco mejor, estoy dentro del margen de tensión del diodo, pero primero probémoslo con estos valores que habíamos calculado, 3K3 y 390 ohms. Ahí estamos exigiendo unos 116 mA. Tenemos la tensión de salida acá en 11.8. Esto, tensión corriente de entrada. Y ahí está el mínimo, está todo bien. Y ahí empieza a levantar la tensión perfectamente, pero como ven puede llegar, ya estamos en 35, 36, ya ahí estamos dentro de los valores de ruptura del diodo, así que no quiero subir más y vamos a hacer esa modificación que les comenté. Así que saco esta resistencia de 3K3, que era esta que está acá, y vamos a poner una de 1K y vamos a ver si hace la falla que les quiero mostrar. Entonces esto iría acá, 1K desde la salida, o sea que está reemplazando esta que está acá, ¿no? Desde la salida hacia el potenciómetro. Ahora deberíamos llegar solo a estos 36 volt. Vamos a ver si efectivamente así es. Ahí estamos bien, 23, 24, 25, 29, 30. Perfecto. Bueno, en realidad estamos sobrepasando un poco. Estamos pasándonos un poquito. 40 volt. Sí, la verdad que todavía no me deja contento. Si bien los cálculos dan, y se los puedo mostrar, yo los hice, a ver si están acá. Todavía. Este era el mínimo, que ahora lo vamos a chequear, pero cuando esta resistencia es de 1K y el potenciómetro está en el máximo punto, tenemos como R1 la suma de las dos, o sea, 1K más 10K. Entonces serían 11K
No es más que aplicar la fórmula dividido 390, no es más que aplicar esta fórmula y me dan una tensión máxima de 35.9. Bueno, tenemos tolerancias ahí, por algún lado estamos teniendo un poco más, quizás si exijo un poco más de corriente baje, bueno, sí, en fin, pero a ver qué pasa si nosotros bajamos este potenciómetro al mínimo. Nos tendría que dar, en teoría, cuando el potenciómetro está en 0, nuestro límite acá sería 1K y una tensión mínima de 4.38 volt, que va a ser imposible porque si estamos alimentando con 12 a la salida, lo menos que podemos tener es estos 12 menos la caída en el Schottky. Esa es la desventaja de estas boost. Vamos a bajar y hace algo un poquito raro ahí, fíjense. Bueno, ahí vengo generando bien, ahí estoy en el límite inferior y si sigo dándole para abajo, en algún momento es como que vuelve a generar, vuelve a levantar. No es tan grave porque acá es muy sutil. Pero, ¿qué pasaría si directamente esta resistencia la obviamos y, bueno, como probablemente las fuentecitas chinas, no tengamos una resistencia acá, simplemente solo el potenciómetro? Así que voy a hacer eso. Vamos a sacar esa resistencia de 1K, poner un puente y vamos a ver qué pasa. Ahí estamos, ya tenemos el puentecito. Prendemos. Bueno, 13 volt. A ver hasta cuánto podemos llegar. En teoría el máximo es, si hacemos el cálculo, bueno, en realidad serían 10K, ¿no? Cuando eso tenemos 10K, tendría que llegar a un máximo de 32.7 volt. A ver si es así o más o menos cerca. Bueno, estamos en 36. Evidentemente hay algún valor de una resistencia o algo que no está muy bien. Y también, bueno, el hecho de armarlo en el protoboard va a tener sus propios errores y demás. Pero efectivamente sí, podemos llegar a una tensión máxima de salida que es acorde con el diodo Schottky que estamos usando. Y si bajamos, empieza a bajar. Hasta ahí llegó al límite, pero todavía tengo rango en el potenciómetro para seguir bajando. Y fíjense eso que hace, que no me gusta para nada. Si empiezo a bajar, ustedes no sé si lo van a notar, pero fíjense cómo estoy girando hacia la izquierda, sigo girando, giro. Y hay un momento que empieza a elevar la tensión de salida, fíjense. Y se va, vuelve, se vuelve inestable. Esto no me gusta para nada. Bien, así que, ¿qué es lo que me parece que voy a terminar utilizando? Estoy probando esta otra configuración que sería esta resistencia, la de abajo de 470 ohms, la resistencia superior de 1K y el potenciómetro del mismo de 10K que venimos utilizando. Esto me daría una tensión máxima de salida de unos 30 volt y una tensión mínima que en realidad no tiene mucho sentido calcularla porque no vamos a llegar nunca a eso. En realidad depende con cuánto alimenten, ¿no? Que me daría una tensión mínima de 3.8 volt. Así que vamos a verificar si efectivamente nos da esta tensión máxima y sobre todo si no hace esa cosa rara cuando bajamos el potenciómetro al mínimo que se pone a generar de vuelta extrañamente elevando la tensión. Bueno, verifiquemos efectivamente si al máximo da unos 33 volt aproximadamente. Estamos bien, un poquito por arriba, pero bien, dentro de los márgenes perfectamente del diodo. Y si empiezo a bajar, bajo, y ahí está llegando al límite, 11.82, límite inferior, y sigo bajando, bajo, y ahí se genera un piquito, pero bueno, nada preocupante. Así que me parece que estos son los valores que voy a terminar utilizando. Esta resistencia de 470 ohms va a modificar un poco cuando hagamos el control de corriente, pero
no hay mucha diferencia entre 390 y 470, y el LED rojo me va a prender igual, que es el mismo que voy a estar utilizando, que utilicé en esta fuente. Fíjense que funciona perfecto. Y otro problema cuando creí que tenía todo definido, pero fíjense ahora en vacío sin exigirle corriente a esta fuente. Bueno, le puse una perillita para que se vea claramente cómo muevo el potenciómetro este 10K. Fíjense, ahí está el máximo y perfecto, 32 volts, más o menos lo que habíamos calculado, ¿no? Esto era 30 volts. Pero cuando empiezo a bajar, fíjense esto que hace, que es rarísimo, me preocupa bastante. Bueno, hasta ahí estamos más o menos bien, sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando, sigo. Bueno, menos de eso obviamente no va a poder bajar. Pero, ¿qué pasa cuando el potenciómetro... Ahí, fíjense. Se descontrola, se empieza, no sé, a oscilar, no sé qué es lo que hace. Pero la cuestión es que deja de regular y se va la tensión de salida a tope, sin control, pudiendo quemar todo, ¿no? Inclusive el diodo, que superamos ampliamente la tensión máxima reversa que puede soportar. Por lo visto no se quemó, pero no me gusta nada esto que está haciendo. Y estuve viendo un poquito de esta fuente china, y por lo que vi, bueno, tiene también el potenciómetro de 10K, que sería este. Y por acá ustedes no lo van a ver, pero tiene una resistencia de 360 ohms, justamente esa, que es la que sería esta que está acá. A ver ahí. Bueno, igual no se va a ver, casi no se ve a ojo, menos la van a ver ustedes a través de la cámara. Y no tiene nada más. Así que tiene el potenciómetro de 10K en esta parte y la resistencia de 360 ohms, que es muy cercana a la que estaba utilizando yo en un principio. Vamos a volver a probar eso. Ups. Vamos entonces de vuelta. Saco la de 470, que evidentemente no la voy a poder usar. Se va todo al demonio. Ponemos la de 390 de vuelta. Y si dejo la resistencia de 1K, me parece que me va a dar mucha tensión de salida. A ver si así es. Y bueno, 38 volts, qué sé yo. Está más o menos bien. Tendría que probarla también con carga, ¿no? Pero lo más preocupante es qué pasa cuando empiezo a bajar. Si no se descontrola todo. Y si efectivamente se descontrola todo. Entonces, si hago exactamente lo mismo que hicieron estos chinos, si directamente la puenteo, digamos, si la saco del medio, tengo un problema al hacer esto, es que yo, como estoy alimentando con 12 volts, a la salida lo menos que puedo tener son 12 volts, y cuando el potenciómetro esté en su posición mínima, digamos 0 ohms, si no tengo esta resistencia limitadora, estaría, bueno, en realidad en este caso, poniendo en la resistencia de 390 ohms directamente unos 12 volts. Yo creo que eso va a ser mucha corriente y no sé si la va a soportar. Bueno, son 30 miliamperes y una potencia de casi, tendría que poner una resistencia de medio watt para poder disipar toda esa tensión, esa potencia al momento de ponerla a mínimo. Bueno, vamos a ver ahí qué hace. 28 volts, 30 y bueno, llega cerca de estos 35, estamos bien. Y si empiezo a bajar, sí, por lo menos. Sí, se fue al carajo.
Bueno, y ya quedó listo y estuve haciendo las primeras pruebas y funciona bien. Lo único que hice fue al final limitar bastante más la tensión de salida. Simplemente voy a cambiar este potenciómetro de 10K por uno de 5. Ya lo tengo armado, ahora se los voy a mostrar. Vamos a poner uno de 5 acá. En teoría van a calcular, si hacen la cuenta, una tensión máxima de aproximadamente unos 27 volts. Solamente 27 volts, así que vamos a chequear eso, si efectivamente está funcionando. Pero lo más importante es que, aunque lo bajemos al mínimo, bueno, no se dispare como vieron. Y antes de seguir, quiero pedirle, por favor, un minuto de silencio para los dos componentes que han dado su vida. La verdad que fueron grandes héroes, su muerte no fue en vano. Murieron en el cumplimiento de su deber, el regulador y el Dido Schottky. Bueno, gracias. Su muerte no fue en vano, hemos aprendido. Espero que no se quemen más componentes para este video. Así que acá la tengo finalmente armada. Vamos a chequear efectivamente que esté funcionando bien, alimentando con 12 volts. Ahí tenemos una tensión, no sé, ¿se ve? Sí. Una tensión de 18 ahí al mínimo. De hecho ya está al mínimo, fíjense, ahora está en vacío, pero ya le vamos a poner un poco de carga. Llego a unos 28 volts de tensión máxima. Bueno, me hubiese gustado llegar más arriba, pero el hecho de llegar solo a esta tensión me habilitó la opción de ponerle el capacitor que les había mostrado al inicio, que es de solo 35 volts de máxima. Así que, bueno, por ese lado estoy bien. Y si bajo, bueno, no hace nada extraño, así que no se pone a generar ni hace un pico raro. Está funcionando perfecto. Así que, bueno, resigno un poco de tensión máxima de salida, pero me quedo contento de que no hace nada raro la fuente, no se dispara, no se pone a oscilar ni nada por el estilo. Así que, bueno, esta va a ser finalmente la forma en que la voy a terminar armando. Y el hecho de haberle cambiado el potenciómetro, que ahora ven, estoy utilizando este de 5K lineal. Ahí desconecto todo. Fíjense, este que está ahí. No sé si es que es más grande o qué. La cuestión es que no me entraban los dos capacitores que había puesto en paralelo, así que terminé poniendo de vuelta este. Pero por lo menos le puse un capacitor cerámico de punto 1, que bueno, está ahí, no sé si ustedes lo ven, que puede llegar a venir bien por el tema de los picos de alta frecuencia. Funcionan mejor que los electrolíticos. Y a la entrada le agregué un diodo en inversa, que es como lo tenía en las fuentecitas chinas, que está bueno como protección en caso de que conectemos al revés la polaridad. No debería pasar, pero bueno, los errores siempre ocurren. Así que ya estaría lista. Ahora quiero verificar qué eficiencia tenemos en comparación con esta otra. Aunque claro, no es lo mismo porque esta tiene control y límite de corriente. Pero bueno, en principio quiero ver si efectivamente logro una mejor eficiencia a estos mismos parámetros de tensión y corriente de salida. Así que vamos a chequear eso. Y lo bueno es que me quedó súper finita, con lo cual la voy a poder introducir, si es que queda funcionando, acá adentro esta fuentecita. Así que bueno, vamos a ver eso. Bien, acá ahora sí tengo de vuelta la resistencia de carga electrónica. Estamos viendo qué corriente le estoy exigiendo, qué tensión tengo de la salida y bueno, tensión y corriente de entrada. Así que, por ejemplo, si yo quiero simular la carga de los LED, habíamos obtenido, lo voy a dejar el video por si es que no lo vieron, por acá, ahí como siempre, habíamos obtenido a unos 23 volts de salida con la otra fuentecita, alrededor de los 343 miliamperes. Así que vamos a llevarlo a estos 300, más o menos 343. No va a ser algo de precisión tampoco, pero más o menos, bueno, ahí supongamos. Y llevarla a unos 23 volts. En este caso estoy en 11, 12, 23 volts. A ver qué eficiencia obtenemos para estos valores. Ahí estamos, perfecto, 23 volts, espectacular. O sea que más o menos la potencia de salida podríamos decir que es la misma.
7.89 watts, perdón. Pero lo más importante es la potencia de entrada, que en este caso sería, antes teníamos que alimentar la fuente con 10,86 watts y ahora, vamos a hacer el cálculo, tendríamos 12 volt, no sé si se ve, no se ve nada, 12 volt, punto 741 por 0,720 y está fluctuando, pero más o menos 725. O sea que solamente necesito a la entrada 9.23 watts. Eso quiere decir que es bastante mejor. Si esto lo hacemos a la inversa y lo multiplico por la potencia de entrada, que supuestamente son 7.89, y lo multiplico por 100 a obtener la eficiencia de esta fuente, un 85%, bastante mejor que el 72% que habíamos obtenido con la CEPIC. Claro está que en este caso por ahora no tenemos el control de corriente, pero eso ya se lo vamos a agregar y vamos a verificar efectivamente si sigue estando en estos 85% de eficiencia o no, pero eso va a quedar para otro video. Ahora lo que quiero ver, ya que lo tengo acá a mano, vamos a ver efectivamente cuál sería la forma de onda de la salida, cuál sería nuestro ruido ripple o rizado de salida para este valor en particular de tensión y corriente, ¿no? Esto ya el voltímetro lo sacamos. Creo que lo ideal sería usar una resistencia común en vez de utilizar la carga electrónica para medir esto, porque me puede estar generando algo de ruido adicional en la medición, pero bueno, en este caso no quiero que sea nada muy, simplemente para probarlo, y ya que lo tengo acá tengo la posibilidad de usar un osciloscopio. Vamos a aprovecharlo. Efectivamente tendríamos que ver una señal de unos 52K, era la frecuencia de conmutación de este regulador. Acá lo que hice, bueno, le saqué la punta y el propio cocodrilo a la puntita de osciloscopio para que tome menos ruido, porque bueno, esa punta puede ser de antena en algún caso, así que estoy justo adelante de la pantalla. Me quedó bastante. A ver este lado. Vamos a hacer así. Ahí está, espectacular. Bueno, ahí se ven esos picos raros que genera estas fuentes de CDC. Y vamos a ver alguna medición. Está en AC, obviamente, conmutado, si no, voy a mostrar todo. Tenemos, fíjense, efectivamente estos 52K, la frecuencia de la fuente. Y bueno, para estos parámetros de tensión y corriente, ahí tienen una BRMS de 27 mV y B pico a pico de 360 mV, algo así. Pero claro, si nosotros lo vemos esto en el acoplado en AC, ¿dónde estaba? Acoplado en DC, van a ver que ese ruido queda prácticamente inapreciable. No sé si me va a llegar la escala, porque estábamos en unos 23 volts. No, me parece que no llega. Si pongo la punta por 10, ahí sí. Bueno, ahí. Bueno, entonces pasemos en limpio el circuito final que estoy utilizando, que como saben no dista mucho de este que vimos en la hoja de datos del LM2577, pero le agregué un diodo en inversa a la entrada, al igual que tiene la fuente china, que es este que está acá. Así que eso como protección viene bien. Pongámoslo acá, diodo en inversa de protección, un 1N4007 que tenía, típico, tienen que tener siempre 1N4007 a mano. Y le puse, además del capacitor de cerámico de punto 1, que bueno, no sé si lo van a ver, sí, ahí abajo está, no se ve nada, pero no importa. Además de este, le puse un electrolítico, al igual que tiene la fuente
China de 220 microfaradios, 35 volt. Así que vamos a dibujarlo acá. 220. Yo esto igual lo voy a dejar todo en la descripción. Quizás depende con cuánto alimente. Si van a alimentar con 12 volt como en mi caso, probablemente con uno de 16 estarían bien. Yo usé uno de 35 porque era lo que tenía. Mejor. Todo esto igual. Acá en vez del 5821 usé el 5822 que tiene mayor tensión. Pero como llegamos solo a unos 27-28 volt, quizás no se justifique. Y acá pusimos un potenciómetro de 5K finalmente. Con este quedó funcionando bien. Pero también habíamos puesto una resistencia en serie de 3K3, que era lo que habíamos calculado. 3K3, que está por acá. Esa que está ahí, 3K3. Sí, no se ve, no importa. 3K3 y la de acá abajo habíamos puesto de 390 ohms. Esto para el día de mañana cuando le hagamos el control de límite de corriente. Después a la salida, bueno, el capacitor de 680 por 35 volt es el que estoy utilizando. Y además un capacitor de 0.1 cerámico. 0.1 para sacarle un poquito de ruido, si es que se puede, de alta frecuencia. Así que este es finalmente el circuito utilizado y que están dando no muy prolijo porque como vieron sufrió varios cambios, pero lo bueno es que finalmente quedó funcionando. Así que esto sería el circuito final y les voy a dejar todo en la descripción perfectamente acomodado.